Estamos de nuevo en nuestra serie de Zacarías, donde un profeta del Señor descorre el telón y donde se nos permite, de formas diferentes, de formas creativas, escuchar cómo el Señor le habla a su pueblo, cómo Dios tiene algo que decirle a los suyos. Hemos llegado a Zacarías capítulo 9 y quisiera recordaros que en estos momentos habíamos estado hablando de ese avance en la edificación, pero en el hecho práctico ya el templo está construido en Jerusalén. Es como si dijésemos, ya el Señor habita en medio de su pueblo, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que lo tenemos en el corazón. Y yo quiero leer hoy de este capítulo de Zacarías solo un versículo que es capítulo 9, versículo 9. Fijaos lo que pone ahí la palabra de Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de alegría, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estudiando el texto de Zacarías, me topé en uno de los comentarios con algo que decía más o menos lo siguiente. Si Dios es capaz de utilizar un asno, también puede utilizarte a ti. Yo la verdad no lo encontré eso demasiado profundo en cuanto a la interpretación. Y a algunos le puede parecer simpático, pero yo personalmente creo que eso no es todo lo que dice el texto. Y nos hallamos evidentemente aquí ante un texto profético, es decir, un texto que nos adelanta eventos que han de ocurrir, que han de pasar tal y como el profeta los está exponiendo. Ahora, pocos textos hay que contengan predicciones que se cumpliesen de una forma tan precisa y visible como este texto en concreto. Por eso no nos vamos a concentrar en lo que iba a pasar cuando Jesús entrase en Jerusalén montado sobre un asno y cuando la gente le gritase Hosana, Hosana. No nos vamos a concentrar en lo que iba a pasar, sino en lo que ocurrió cuando esta profecía se hizo realidad. Y lo haremos porque viene como anillo al dedo en la serie que estamos tratando, ya que nos dirige directamente al templo, esta vez al templo de Jerusalén. Y para ello os invito a que escuchéis cómo se nos describe ese momento descrito aquí en los evangelios. Para eso tenemos que ir con nuestras Biblias a Juan capítulo 2 y vamos a leer estos versículos del 13 al 17. Y dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, porque ahora esto viene después de que él haya entrado a Jerusalén en victoria y siendo aclamado, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Queridos, aquí se nos describe de una forma directa a dónde condujo esta predicción. Hace más de 50 años, un predicador, un tal Marshall, describió la escena que Mateo y que Juan nos describen con estas palabras. Y esta escena es la que le da también título al mensaje de hoy, que es arreglando cuentas, arreglando cuentas. Así que vamos a transportarnos a la situación que se nos describe. Es temprano en la mañana, pero ya el patio del templo está alborotado por la actividad y el ruido. Las personas se están moviendo alrededor
de las mesas de los cambistas, alrededor de las jaulas de palomas y de los puestos de venta de ganado, charlando con sus amigos, seleccionando las palomas para el sacrificio, consiguiendo el cambio del dinero de países como Persia, Egipto o Grecia, por el medio shekel, que era el pago sagrado aceptable en el santuario. Es conveniente comprar los sacrificios en este sitio, en lugar de tener que arrastrarlos desde lejos. Es útil que se pueda cambiar las monedas que llevan impresas el busto del emperador, una imagen de talla y por lo tanto inaceptable en el templo. Así que vamos a utilizar el medio shekel. Algo así es conveniente para todos y lo que está pasando es rentable para muchos. El comercio en el templo se ha convertido en una institución reconocida y supuestamente útil. Voces estridentes, argumentando, riñas, jurando con rabia, el tintineo metálico de las monedas a medida que caen en las cajas metálicas sobre la mesa. Todos los signos de la codicia se pueden oír justo a las puertas del lugar santo. No hay serenidad, no hay paz, nadie puede orar allí. De pronto hay una tregua en el mar de ruidos, una pausa en la confusión. Sorprendidos por el repentino silencio, miramos hacia arriba para encontrarnos con una figura extraña y también inquietantemente familiar en pie entre dos de las gigantescas columnas de piedra. Es Jesús. Su cara ardiendo con intensidad, su rostro magnífico en su ira. Vemos cómo da un paso adelante con una resolución y firmeza nacida de la terrible convicción dentro de él. Hay una mirada en sus ojos ante la que los hombres huyen. Sus labios están contraídos en una delgada línea. Agachándose, recoge algunas cuerdas que los comerciantes han descartado y hábilmente los anuda formando un látigo. Hay algo en su actitud, en sus ojos, en su cara, en ese silencio siniestro en el que él está sumido que hace que los hombres lo miren con inquietud en los ojos. Y luego, toda la furia de su ira se desborda. Con unos pocos pasos cruza todo el patio, coge las cajas llenas de dinero con desprecio y de forma deliberada, las vacía en el suelo de piedra, las monedas se derraman con un ruido tintineante rodando en todas las direcciones, las mesas se derrumban estrellándose contra el suelo y los cambistas se lanzan rápidamente al piso para recoger las monedas de la suciedad. En su codicia se ponen frenéticos, arrastrándose por el suelo, tirándose sobre su dinero en medio del polvo, gritando sus protestas, viendo como el hombre con el látigo se alza sobre ellos. Luego se pone a expulsar el ganado que está aterrorizado. Los músculos de sus brazos están tensos como cuerdas, sus ojos echan chispas. No se oye una voz de protesta. Ni una mano se levanta contra él. Incluso los guardias del templo se mantienen apartados y miran lo que ocurre. Con impotencia, su magnífica figura domina toda la escena. Su voz resuena haciendo eco entre las columnas de piedra y suena como la voz del juicio final, como la voz del mismísimo Dios. Escrito está: mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Jesús estaba realmente enfadado. ¿Por qué? ¿Qué era lo que soliviantaba al Señor de tal manera? A mí me gustaría, en primer lugar, hablar del desorden humano. El templo de Jerusalén, donde ocurre esta historia que acabamos de describir, era una estructura magnífica, un edificio como pocos. Se alzaba aproximadamente unos 15 pisos por encima del valle del Cedrón. Era una instalación enorme, unos 470 metros de largo, 370 metros de ancho. El patio exterior, que es el lugar donde se desarrolla este evento, era casi del tamaño de 48 canchas de baloncesto. Podéis imaginaros lo que había allí de gente, de animales,
de cambistas, de ruido, de movida. Ese lugar se había convertido en un centro comercial auténtico. Allí había corrales de ovejas, cabras, palomas y otros animales para el sacrificio. Todo estaba lleno de su olor, de su presencia, de sus ruidos. Los cambistas operando en un sinnúmero de mesas y de chiringuitos. Y en cierto sentido estos comerciantes proporcionaban un servicio necesario. Los fieles que venían desde grandes distancias y se esperaban que llevaran sacrificios de animales y ofrendas al templo, no tenían que arrastrarlos, lo podían comprar allí, era algo conveniente. Pero lo que había comenzado como una conveniencia se convirtió en un negocio tremendamente rentable y corrupto. Así que los sacerdotes y los políticos locales, ¿cómo conocemos esta situación, no? Mantenían un control estricto sobre las franquicias en aquella zona y a menudo exigían una contraprestación. Si tú puedes poner ahí tu chiringuito, entonces tú me debes tanto. Y cuando los comerciantes conseguían una esquina en el mercado, se sentían libres para hacer lo que quisieran. Cambiadores de dinero que cobraban unas tarifas descomunales para intercambiar monedas extranjeras, y del mismo modo los que vendían animales para el sacrificio marcaban también sus propios precios. Había allí no solo un desorden externo, sino que aquello marcaba el desorden interno. Ese desorden marcaba lo que había detrás. Por si la cosa no era lo suficientemente complicada, alguien tuvo la buena idea de establecer mercados que competían con ese mercado central en otros lugares. Así ellos podían socavar a los vendedores del templo, que eran los protegidos de los sacerdotes. Pero antes de que los animales fuesen sacrificados, os cuento todo esto para que os hagáis una idea de la podredumbre y corrupción que había allí. Todos los animales que iban a ser sacrificados tenían que pasar la inspección de los sacerdotes. La intención de esa inspección era ver si los animales cumplían los requisitos de pureza que Dios demandaba. Pero lo que miraban los sacerdotes no era eso, sino que miraban si llevaban la marca de sus franquicias. Y si no llevaban la marca de sus franquicias, decían, este animal no es puro, tienes que traer otro. Es decir, tienes que comprarlo en mi franquicia. Yo quiero ganar algo con esto también. Todo el sistema estaba corrompido hasta la médula y se prestaba a eso. Y allí está Jesús. Él ha topografiado todo el asunto y está enfadado. Y la razón por la que está enfadado se debe a que estos comerciantes y políticos y sacerdotes habían tomado lo que se había pensado que debería de ser puro y santo y lo deforman y lo ponen a disposición de sus propias agendas. Ellos presumían o pensarían que a Dios no le importaba. Y supuestamente, como a Dios no le importaba aquello, ellos podrían hacer lo que les viniera en gana con las cosas de Dios. Ahora, lo que yo quiero deciros al respecto, y aquí va a pivotar todo el pensamiento de esta mañana, es que algo así, de poner las cosas de Dios a nuestra disposición, no funciona bien, os lo garantizo. Es más, es un asunto puramente destructivo si nosotros pensamos que podemos poner a Dios o a sus cosas a nuestro servicio. Sabéis, frente al desorden humano se alza el orden divino. De vuelta en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo cómo quería que se hicieran sus cosas. Por ejemplo, cuando el tabernáculo fue construido la primera vez, Dios dio instrucciones explícitas sobre cómo todo se iba a construir y cómo se harían las cosas, los tamaños, los colores, cómo anudar las cosas. Era algo tremendo. Sus instrucciones eran tan explícitas que incluso él dijo dónde los sacerdotes debían de conseguir el fuego para quemar el incienso. Pero Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón, el sumo sacerdote y sobrinos de Moisés, decidieron que tenían una idea mejor. Y cuando ellos ofrecieron incienso en el tabernáculo, dice la palabra, ofrecieron fuego extraño delante del Señor que Él nunca les mandó, y salió fuego del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Queridos, esto era un asunto tan serio delante de Dios que Dios ordenó a Moisés
y ordenó a Aarón que no lloraran la muerte de esos dos hombres. Estos dos sacerdotes habían sido plenamente conscientes de que lo que estaban haciendo no era lo que Dios había mandado, pero de todas formas ellos desobedecieron. Más tarde en el libro de Segunda de Crónicas se nos cuenta acerca de Ocías, un rey de Israel, un rey que comenzó muy bien, pero que se puso orgulloso y cada vez iba más y se atrevió a entrar en el templo de Dios y ser él el que sacrificaba un animal. Eso era algo totalmente prohibido a su tribu. Solo los levitas estaban capacitados para hacer eso. Y dice la Biblia que por ese hecho el rey Ocías se quedó leproso y fue para siempre excluido de la casa del Señor. Ahora, queridos, yo estoy aquí para deciros lo siguiente. Si los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, si un rey que había sido tan piadoso e influente como Ocías, no se salvaron porque hicieron lo que les dio la gana en la casa del Señor, si estas personas influyentes fueron castigados tan severamente por abusar de las cosas de Dios en el templo, yo estoy seguro de que ninguno de nosotros queremos llegar a ese punto. No queremos ser culpables de abuso o de uso indebido. No queremos meternos de forma irresponsable con las cosas de Dios, ni con el templo de Dios, ni con su altar. Ahora, ¿cómo es el orden divino ahora? ¿Cuáles son las cosas de Dios? Es decir, nosotros sabemos que ya no hay más tabernáculo, que no hay más templo, que eso ya no está en pie en Jerusalén. Así que, ¿cuáles son las cosas de Dios ahora que Dios no quiere que se toquen? Que para Dios son tremendamente santas, que Dios quiere tener muy ordenadas. Hemos aprendido, sabemos que el templo de Dios no tiene nada que ver con una capilla, por muy hermosa que ésta sea. A Dios no le interesa este edificio ni ningún edificio. Tanto es así que los cristianos no tenían templos en los 3 primeros siglos de su existencia. Los cristianos se reunían en las casas, en las cuevas, en los campos, en los montes, en los lugares públicos. A Dios no le impresionaban los edificios de piedra o adobes. Pero la Biblia nos enseña que a Dios sí que le interesan un par de cosas referentes a su templo. Es decir, a su vida dentro de nosotros. Y lo primero que nos dice es que a Él le interesa su iglesia. No el edificio de la iglesia, sino el cuerpo de la iglesia. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Queridos, toda esta larga perorata, toda esta larga introducción es para que nos demos cuenta de que Dios en su templo pone el acento. Él dice cómo deben de ser las cosas en su templo y que hoy en día no es un templo de piedra por ahí cualquiera, sino que Dios está viviendo en nosotros y Dios es el que pone en nosotros las medidas, lo que para Él está bien y lo que no. Como cristianos somos algo sagrado, algo dedicado a Dios. Como alguien oró antes, el Espíritu Santo vive en nosotros, está en medio de nosotros, moviéndose, tocando y hablando mientras lo adoramos. Pero el hecho de ser su templo genera una fuerte responsabilidad. Nosotros hemos de vivir, hemos de hacer las cosas como Él quiere, hemos de ser puros como Él demanda, hemos de ser como a Él le agrada. No tenemos ahí mucho lugar para hacer como a nosotros nos parece. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en aquel asno, declarando su intención de llegar a ser rey, lo primero que él hizo fue limpiar su casa, el templo. Lo primero que hizo fue entrar en el templo y quitar el pecado del medio. ¿Por qué? Porque el templo era su casa y no era algo de los sacerdotes, ni de los políticos, ni de nadie más. No puede ser el templo de Dios un sitio de cambalache, ni de ruido, ni de corrupción, ni de negocios. Mi casa, ¿casa de qué? Casa de oración será llamada. Es decir, a ver, mi casa, casa de oración será llamada. Por favor, queridos, apuntaos esto con rojo.
en rojo. Cuando el Señor dice, mi casa, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros. Casa de oración será llamada. ¿Qué está diciendo? ¡Oh! ¡Sí! Tú tienes que ser un hombre y una mujer de oración. No de ruido, no de movida, no de cambalache, no de vamos a ver cómo lo hacemos hoy. Hoy un fuego extraño, mañana un fuego de la otra parte, como hoy sacrificamos como el rey, mañana prendemos el fuego malo como aquellos sacerdotes. Nada de eso. Mi casa, casa de oración será llamada. Por eso yo no me cansaré nunca, y el que espere a que yo me canse, se va a cansar de llamaros a la oración. Amén. Los martes y los viernes. Claro que os llamo a vuestra vida de oración. Mi casa, casa de oración será llamada. La carta a los Efesios nos recuerda, en el capítulo 5, 25 y 27, que Cristo quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Y dice, nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. La intención de Jesús apunta siempre en la misma dirección. Él quiere purificar, Él quiere limpiar a su iglesia. ¿Cómo y cuándo lo hace? Lo hace cuando nosotros, que somos ese templo, nos exponemos a lo que enseñan las Escrituras. Lo hace cuando nosotros somos enseñados por la palabra. Lo hace cuando aplicamos en nuestra vida lo que le agrada a Él. Es de cajón, queridos, que saber lo que la Escritura dice no es suficiente. Hay que pasar a la acción. Por eso este último punto, y es que nosotros debemos de poner orden, o el orden que se nos ordena. De vuelta en el siglo I, se nos cuenta acerca de una iglesia que no cumplió con lo que sabían que la palabra de Dios les ordenaba. En la iglesia de Corinto se nos dice que había un miembro que estaba enredado en pecados sexuales. De hecho, lo que estaba haciendo era tan malo que ni siquiera los no cristianos hacían algo así. Pero al parecer, el liderazgo en esa congregación aparentemente pensaba que estaban haciendo un favor a Dios al pasar por alto ese pecado. Sin embargo, Pablo escribió, ¿y de esto se sienten orgullosos? ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? La iglesia de Corinto estaba permitiendo que el cuerpo de Cristo fuese contaminado. Y lo que era peor, Pablo les dice que permitir este pecado sin ser confrontado sería crear aún más pecado en la iglesia. Así que les recuerda, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta la masa? Queridos, el Señor le estaba diciendo por medio del apóstol que permitir el pecado o permitir que el pecado quedara sin respuesta en la iglesia era lo mismo que poner levadura en la masa de pan. Y eso acabaría leudando toda la masa, contaminando todo el cuerpo. Y amados, eso nos vale a nosotros a nivel de iglesia, pero también a nivel personal, porque tú y yo, cada uno por sí mismo y solo delante de Dios, es responsable por la limpieza y pureza en su vida. Tú eres responsable de lo que haces y no haces. Tú eres responsable de lo que ves y no ves. Tú eres responsable de lo que piensas y no piensas. Jesús desea la pureza en su iglesia. No va a conformarse con menos. Queridos, si Él entró en el templo con tanta fuerza, como leímos antes, ¿cuánto más temible sería si una iglesia o una persona en particular lo desobedeciera en asuntos mucho más graves? ¿Tú te crees que a Jesús le dio igual lo que pasaba en el templo? No, actuó y actuó con fuerza, actuó directamente, actuó buscando la limpieza. Por eso quiero ir un paso más allá. La razón del por qué el cuerpo de la iglesia es considerado el templo de Dios es porque se compone de los cristianos que tienen el Espíritu en sus vidas. La única razón de que este cuerpo de creyentes sea un templo se debe a que cada uno de nosotros lo es. Recuerdo 1 Corintios 6, 19 y 20.
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Somos templo del Señor y Jesús quiere pureza en su templo. Jesús quiere pureza en tu vida. Jesús quiere la santidad en tu vida. Jesús quiere la pureza en mi vida. Y la única forma en que vamos a hacerlo bien es comenzando a darnos cuenta de que nuestros cuerpos le pertenecen, de que nuestros actos, nuestros deseos son de Él, de que nuestras mentes son de Él, que no es nuestro. Hermanos, fuimos comprados por un precio. Cuando pusiste tu fe en Jesús, recibiste su Espíritu, fuiste marcado como su propiedad y aún más que eso, la presencia de su Espíritu dentro de ti fue la declaración de Dios que cada momento tú y yo somos templo del Dios Altísimo. Dilo conmigo, yo soy templo del Dios Altísimo. ¿Sabes lo que significa eso? Que el Dios 3 veces santo está viviendo en ti. Y que Él no permite guarradas, que Él no permite que nuestras vidas no vayan por una senda claramente descrita por Él. Vamos atrás. Jesús entró allí como una furia. Tuvo que expulsar todo lo que no era agradable, porque mi casa de oración será llamada. Queridos, esto no tiene nada que ver con religión. Esto va mucho más allá, porque cualquiera que cumple todos los preceptos de una religión no interesa a Dios. A Dios lo que le interesa es lo que decimos, aquello de que la procesión va por dentro, ¿verdad? Lo que hay por dentro. Eso es lo que le importa al Señor. Para ayudarte a entender este concepto, permíteme utilizar una ilustración muy sencilla. Supón que tú vienes aquí a nuestra capilla entre semana. Estás solo, vas a la cocina, usas un cuchillo y te cortas. O vas al baño, te resbalas en un charquito de agua y te das un costalazo padre. O te pones a arreglar las sillas y cuando la abres te trillas un dedo y dices, ¿no? Yo no sé lo que tú dices cuando te pasa eso, ¿vale? Supón que reaccionas con una maldición. Supón. Claro, tú no lo vas a hacer, pero quizás otros, ¿no? Y hay algunos que por el lugar donde están se sienten mal. Y dicen, madre mía, Señor, perdóname, yo no quería decir esto, que estoy en tu casa, jolines. Perdona, Señor, no. Justo eso, no quiero hacerlo, ¿no? Sientes que Dios está aquí. Pero ya ves, a Dios eso le importa nada. Dios no se preocupa por este edificio. Él se preocupa por lo que dices y haces porque tú eres su templo. A Él le importa lo que hagas o digas, lo que haces o dices, sin importarle dónde estás en ese momento. A mí me encanta besar a las señoras que vienen a la iglesia. A los hombres los saludo y los abrazo, pero me encanta dar besos. Y cada vez que doy un beso, huelo el perfume que lleváis. A veces lo busco, a veces no hay ni que buscarlo. El perfume te viene. Y a veces digo, uy, le va bien, este es un poquito fuerte. No se lo digo a las mujeres, ¿no? Pero una cosa es cierto, que la mayoría de las señoras, no estoy hablando de los señores porque es lo mismo, se ponen guapas para venir aquí. Se ponen guapas porque, claro, esto es, vienes a la presencia del Señor, vienes a alabarlo. ¿Sabes una cosa? Ponte guapa para todo. Tú estás siempre en su presencia. Tú estás siempre en presencia del Altísimo, mujer, hombre. Debes de sentirte incómodo si maldices. Debes de sentirte incómodo si piensas mal. Debes de sentirte incómodo cuando estás viendo una inmoralidad en la televisión. Debes de sentirte incómodo cuando no hablas la verdad. Debes de sentirte incómodo cuando miras lo que quizás
mires en internet. Debes de sentirte incómodo cuando no tratas a tu esposa como un vaso frágil y le das toda la honra. Debes de sentirte incómodo cuando le echas un vistazo a una revista, a un libro cuestionable. Debes de sentirte incómodo siempre que haces algo de lo que Dios prohíbe. Uno no se puede salir por la tangente y decir, bueno, es que Dios me hizo así. Bueno, es que Dios me entiende porque es que mira, es que yo soy como soy. Uno no se puede excusar diciendo, nobody is perfect. Nadie es perfecto. Tú eres, ¿qué eres tú? El templo del Dios Altísimo. Por eso Dios demanda de ti el más alto nivel. Él es puro, Él es 3 veces santo, Él vive en ti. No es cualquier cosa buscar la santidad o no. ¿Qué dice la Biblia? Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No pongas excusas. Pídele perdón, pídele fuerza, pídele su guía. No pongas excusas. Humíllate ante Dios, busca la pureza. No pongas excusas, porque ni tú ni yo tenemos ninguna excusa. Nada vale. Queridos, nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra de primera de Juan 1:9, donde leemos, el que lo sepa que lo diga conmigo, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. En primera de Juan 2:1 leemos también, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. ¿Sabes una cosa? Su gracia es lo que cuenta y su perdón es lo que sustenta. Tenemos un defensor, tenemos un Salvador que se preocupa por nosotros. Y mira, escúchame, Dios no permite excusas, pero en Él encontramos el perdón tan necesario. ¿No ves cuánto lo necesitas? Por favor, piensa en ti como ese templo donde Dios dice incluso de dónde coger el fuego, donde Dios mide los animales que se sacrifican ahí, donde Dios pone horarios, formas, colores, nudos, una cierta demanda de santidad. Dios lo hace todo y cuando se salen, ¿qué le pasó a los del fuego extraño? ¿Quién se acuerda qué les pasó? Dios los quitó de en medio. ¿Qué le pasó al rey Ocías cuando se pasó leproso? ¿Vosotros creéis que nosotros podemos hacer con nosotros mismos lo que queramos? Estaríamos tremendamente equivocados. Y Dios demanda santidad. Dios demanda que lo busquemos. Dios demanda que todo lo que no es bueno lo quitemos a un lado. Vivir esa vida de pureza y de santidad. Nosotros no podemos más que asustarnos y vernos en el inmenso patio del templo mezclados con los que trafican, con los que mienten, con los que maldicen, con los que hacen ruido, pero no oran, con los que hacen de todo cerca de Dios, pero inmensamente lejos de Él. Pero entonces aparece Jesús y pone el dedo en la llaga. Yo no sé, querido, si tú y querida, si estás dispuesto a reconocer tu pecado y a seguirlo con nuevos ánimos, buscando su perdón, buscando su restauración. Tú eres el templo del Dios viviente. Dilo conmigo, yo soy el templo del Dios viviente. Por eso tú tienes que arreglar tus cuentas con Dios. Y arreglar tus cuentas con Dios puede ser que tú tengas que arreglar tus cuentas con tu prójimo, con tu esposa, con aquel o lo otro. Nosotros no podemos andar con secretos íntimos. Nosotros no podemos andar con raíces de amargura. Nosotros no podemos andar con una cara aquí y otra cara en casa. Eso no funciona, porque Dios lo que demanda es santidad, y el que no responda a sus exigencias tiene que contar con que le vaya muy mal. Por eso he añadido lo que he añadido. Jesús quiere ser tu abogado.
Jesús está en condiciones de perdonar tu pecado. Él puede reconciliarte de nuevo con Dios. Por eso, queridos, como eres el templo del Dios viviente, tú debes de arreglar tus cuentas con Dios. Y si alguno aún no es templo del Dios viviente porque no ha entregado su vida a Cristo, yo quiero darte hoy la oportunidad de que lo hagas. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Aquellos que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, les pido que pasen aquí adelante. Tu hermana que lo has hecho hoy, pasa aquí adelante. ¿Hay alguien más que quiera aceptar al Señor Jesús en esta mañana como su Señor y su Salvador? Yo le digo que venga aquí adelante un momento. Pasa adelante, si es ese el deseo de tu corazón. Y ahora quiero abrir la puerta aún más. Quiero ofrecerte la posibilidad de que si tienes alguna carga, tú pases aquí delante. Voy a orar por las cargas ocultas ahí en tu corazón, ahí en tu vida, y te ruego que pases adelante y que de esa forma tú reconozcas que en tu templo hay más de una grieta, que en tu templo hay más de una habitación que está revuelta o que está sucia. Por eso pasa adelante y de esa forma tú lo confiesas delante del Señor, porque el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te cortes, pasa porque la sanidad comienza por ahí. La sanidad comienza en ese momento, queridos. Aquí no va a ser nada más que un clamor a Dios para que Él haga en nuestra vida lo nuevo que sabemos que Él tiene que hacer y que sea Él el que limpie realmente, el que limpie lo que es necesario que sea limpiado.